Bien, se observa, jóvenes, en su pantalla el tema de cono de revolución, donde se puede observar un triángulo rectángulo que está girando, ¿no? Vemos ahí que el sólido que genera ese triángulo rectángulo, ¿ya? Ya que gira una vuelta completa, este triángulo rectángulo, alrededor de, en este caso, de uno de sus catetos. Bien, como ustedes observan, eh, a esta longitud se le va a conocer como generatriz, a lo que genera, ¿no? El cono. Recuerda que cuando hablamos de cilindro, vemos ahí que es un rectángulo que gira y genera el cilindro. Cuando hablamos de cono de revolución, vemos ahí que es un triángulo rectángulo que gira, bien, y genera pues este cono. También podemos ver la sección recta elíptica que tenemos aquí. Eso se puede ubicar en el cono oblicuo de base circular. Luego vemos también la sección recta circular, ¿no? Eso encontramos en un cono oblicuo de base elíptica, superficie lateral cónica de revolución. Aquí lo que se observa, jóvenes, en su pantalla es un tronco de cono, ¿ya? También podemos observar lo que es el famoso, ¿no? Tronco de pirámide. Bien. Luego también observamos en su pantalla lo que es el área del cono. ¿Se han dado cuenta, jóvenes, que esto se puede asimilar como si fuera un triángulo? Miren. Esta longitud que ustedes observan aquí es una longitud de circunferencia, miren. Se han dado cuenta, ¿verdad? Que este cono, bueno, esto vendría a ser la superficie lateral y esto vendría a ser la superficie de la base, ¿no? En otras palabras, al área de la base, y esto vendría a ser el área lateral del cono. Aquí está, mira, ustedes pueden ver, acá tienes el cono, pero si tú quieres separar, los jóvenes que han construido el cono, se dan cuenta, ¿no? Que esa superficie lateral, si tú lo deslizas, ¿no? Lo separas, te genera este sector circular, miren. Y ese sector circular se parece a un triángulo, ¿verdad? Claro, recuerda que ¿cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Acaso no es la base, que se podría llamar 2πr, por su altura entre 2? Aquí está, mira, longitud por altura entre 2. Y ahí tienes el área lateral de esta superficie de cono. Ahora, el área del cono, ¿qué quiere decir área de cono? Quiere decir el área total, pues, que es el área de la base más el área lateral, ¿ya? Bien, ya hemos repetido lo que significa este vértice, que es la cúspide del cono, la altura, la generatriz. En este caso, fíjense, jóvenes, que la altura no coincide con la generatriz. Ustedes recuerdan el cilindro, el cono, el cilindro, perdón, su altura coincidía con la generatriz. Para hacer un ejemplo, vamos a hacer aquí. Aquí tenemos un ejemplo del cilindro, miren. Si se dan cuenta, la generatriz, si ustedes observan su pantalla, pueden fijarse que si yo hago girar, miren, voy a hacer girar este rectángulo. Mira, si yo hago girar este rectángulo que estoy resaltando, hago girar sobre su eje. En este caso vamos a señalar a su eje. Si yo hago girar, jóvenes, ese rectángulo que estoy resaltando ahora, hago girar sobre este eje, ¿no? ¿Qué quiere decir, profesor, girar? No entiendo, profe. Que va a dar vueltitas, pues, ¿no? Va a dar vueltitas, vueltitas, vueltitas. Se va a formar un cilindro, ¿verdad? Como el que están viendo en su pantalla. El cilindro que todos alguna vez hemos observado de cerca o hemos tocado es el cilindro, por ejemplo, un tarro de leche, ¿no? O de repente hemos visto el cilindro, de repente, donde llevan combustible, ¿verdad? ¿Cómo sería como, claro, la parte de atrás de los trailers, ¿no? A veces que llevan combustible o a veces que llevan también cantidades, de volumen de lo que es leche, ¿no? O otros elementos químicos. Pero lo común es ver un tarro de leche y ahí ubicar el cilindro. Ahora, cuando a ti te hablan de superficie lateral, ¿cómo puedes, profesor, en un tarro de leche, cómo encuentro la superficie lateral? Es muy fácil, jóvenes. En un tarro de leche encuentras la superficie lateral cuando sacas la etiqueta. Ah, profe, yo le saco la etiqueta y esa es la superficie lateral. Sí.
Recuerda que ese cilindro, ese tarro de leche, está protegido por la etiqueta, ¿verdad? Perdón. Ah, profesor, tiene razón, claro. Esa etiqueta que tiene el tarro de leche protege, ¿no? Valga la redundancia, el tarro de leche o el cilindro. Pero, ¿de qué sirve, profesor, esa superficie lateral? Ya sé que es esa etiqueta que tiene la leche, ¿no? Ya sea de marca Ensi o marca B holandesa. Uy, profe, esas marcas ya desaparecieron, ¿no? Claro, ahora hay otras marcas que no vamos a mencionar porque no nos están auspiciando, así que continuamos. Pero lo que quiero que quede claro, jóvenes, es que esa superficie lateral es la etiqueta, que sacas con mucho cuidado y es un rectángulo. Si no me crees, vas ahora, acabando la clase, buscas un tarro de leche, le sacas la etiqueta con mucho cuidado y ahí tienes tu superficie lateral del cilindro. Su área de la base del cilindro es un círculo. Claro, el área de la base es un círculo, jóvenes. Miren, la generatriz es 6, es un buen dato. Nos dan de dato la generatriz. Y recuerda que en un cilindro la generatriz es igual a la altura. Eso ocurre en un cilindro, pero no es lo mismo que un cono, ¿verdad? Bien, acá hemos nombrado perímetro de la base, ya que es un círculo, también se puede llamar longitud de circunferencia de la base, ¿no? Que en este caso vendría a ser el perímetro de la base, que es 2pi por r. Bien, como me dicen que esta longitud es 8pi, ya, recuerda acá dice, mira, AD vale 8pi. ¿Qué cosa es eso, profesor? ¿Por qué es 8pi? ¿Pero qué significa 8pi? ¿Por qué colocó usted acá perímetro de la base? Para empezar, jóvenes, esta longitud de aquí, yo te pregunto, si tú colocas, lo vuelves a colocar la etiqueta, ¿acaso esta longitud no es igual a lo que está aquí, mira? Sí, ¿verdad? Sí tiene que ser igual, pues. Porque todo este contorno de la base, esto es el contorno de la base, mira. O sea que, profe, la longitud de esta circunferencia vendría a ser esta longitud, claro, claro que sí. Bien, por lo tanto, entonces, ahí tenemos ese contorno de la base, es 8pi, y deduciendo es la longitud de la circunferencia, y todos sabemos que es igual a 2pi por radio. De ahí voy a deducir el radio. ¿Ya? El radio deducimos, vendría a ser 4. Ahora, ¿por qué creen, jóvenes, que acá dice área de la superficie lateral? Mira, ASL. ¿Por qué está 2pi por R por G? Lo que pasa es que este es un rectángulo. Y yo te había mencionado que la etiqueta que tiene un tarro de leche es su área de la superficie lateral. Ahora, profesor, ¿pero por qué está 2pi por R por G? Lo que pasa es que es un rectángulo. Y un rectángulo, su área, ¿cómo se calcula? Su base por su altura. Entonces, ahí tengo el área de la superficie lateral. Lo puedo calcular si deseo, ¿no? Mira, ahí está, lo puedo calcular si deseo. Listo. Ahora vamos a ir el volumen. Lo que nos piden es el volumen. Profesor, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? Es el área de la base por su generatriz o altura. Recuerden que la generatriz es igual que la altura, así que no hay problema. El volumen del cilindro es el área de la base. Profesor, pero la base es un círculo. Y para ti eso es easy, ¿verdad? El área de la base sería pi por radio al cuadrado, porque la base es un cilindro. La base, perdón, es un círculo. Entonces calculamos. Recuerden que aquí la altura es igual que la generatriz, así que no hay ningún problema ahí. Reemplazamos y obtengo que el volumen sería 16 por 6, ¿no? Que es 96 pi. Pero acá me dan en metros, en centímetros, ¿en qué me dan? A ver, ¿en qué unidades? Como no me dan ninguna unidad, voy a colocar ahí unidades al cuadrado. Perdón, unidades cúbicas, porque estamos hablando de volumen. Unidades cúbicas. Repito, jóvenes, en este problema has tenido que recordar qué es el área de la superficie lateral, ¿correcto? Y aprovecho para mencionarte, ¿no? Usted va a encontrar en algún problema que te van a decir, una hormiga se encuentra aquí, ¿cuál es el recorrido mínimo que debe hacer la hormiga para poder deslizar, ¿no? Para poder deslizar, hacerse la hormiga de esta forma, miren. Así te van a pedir.
Bueno, desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Para no generar aquí varios puntos. Es una pregunta muy común, jóvenes, que hacen. ¿Cuál es la distancia mínima que debe recorrer la hormiga o la longitud que recorre la hormiga para ir del punto B al punto A? Bueno, eso se puede comprobar, ¿ya? Eso se puede comprobar, jóvenes. Ojo, la hormiga va a recorrer la superficie lateral del cilindro, aclarando ello. Eso se puede comprobar. Mira, tú puedes agarrar un tarro de leche y marcas ahí. Marcas la superficie lateral del cilindro. Ahora, tú sacas esa etiqueta y esa etiqueta va a ser un rectángulo. Cuando usted lo desliza, va a darse cuenta que esa superficie lateral que debe recorrer la hormiga es la diagonal del rectángulo. Te vas a dar cuenta que es la diagonal del rectángulo. Y por Pitágoras puedes encontrar esa distancia, mira. Si tú ya conoces la distancia mínima, por Pitágoras puedes encontrar, mira, x al cuadrado va a ser igual a 8pi al cuadrado. En este caso no sale exacto porque me han dado 8pi y la generatriz me han dado 6, pues, ¿no? No sale exacto en este caso. Pero en problemas que te dan ese tipo de problemas, que es muy común, que viene también en el razonamiento matemático, te piden la distancia que recorre la hormiga del punto B al punto A, ¿no? Para llegar a su comida. Y si tú haces este ejercicio práctico en un tarro de leche, marcas esa longitud, vas a darte cuenta que es la diagonal del rectángulo que se genera al sacar la etiqueta. Y por Pitágoras se encuentra esa longitud. Bien, avanzamos. Vamos ahora sí de lleno a lo que es cono. Bueno, justo acá está ese ejemplo, miren, jóvenes. Justo aquí está ese ejemplo, ¿no? Donde dice que se muestra el menor recorrido para ir desde el punto A hacia B por toda la superficie lateral del cilindro de revolución, mostrado cuya generatriz mide 6pi. Generatriz es 6pi, que es la altura, no te olvides que es un cilindro. El radio de su base mide 4, entonces ya puedo hallar la longitud de circunferencia, que es esto. Ahí la longitud del mínimo recorrido de A hacia B. Ahí está, justo el problema que les hablaba, del punto A hacia B. Entonces, como ya sé que es la diagonal, claro, obviamente has tenido que practicar aquí, ¿no? Obviamente has practicado, ya sabes que es la diagonal. El radio es 4, entonces esa longitud será 8pi. Me dice que la generatriz es 6pi. Entonces lo que voy a hacer es, fíjense, lo que se forma, la diagonal. Fíjense que un cateto es 6pi y el otro cateto es 8pi. ¿Será casualidad, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Si el estudiante se acuerda del triángulo notable 37 grados y 53 grados, aquí le va a salir inmediatamente 10pi. Pero si tú no te acuerdas del triángulo notable 37 y 53 grados, o de los catetos, los catetos que son proporcionales a 3K y 4K, si no te acuerdas ello, haces Pitágoras. No hay problema. Igual te va a salir la respuesta 10pi. Entonces, ¿cuál era el detalle aquí, jóvenes? Que el estudiante practique que la distancia de A hacia B, ojo, esa longitud que vas a recorrer es la superficie lateral. No quiere decir que vas a ir por acá por la tapa, ¿no? Por la tapa de este tarro de leche no vas a ir por ahí. Así que es la superficie lateral. Bien, avanzamos. Vamos a ir con los problemas de cono. Acá tenemos un obelisco que está formado por un prisma recto de base cuadrada. Recuerden que cuando es un prisma recto de base cuadrada, obviamente la base es un cuadrado, todos los lados son iguales, ¿correcto? Colocamos los datos, la altura es 13, 80 centímetros es la base del cuadrado, pasando a metros sería 0,8. Todo tenemos que trabajar en una sola unidad, jóvenes, ¿ya? La altura del prisma es 10, vamos a colocar los datos que tenemos. Sabemos que el volumen del cono es igual que el volumen de la pirámide. Es igual a 1/3 por el área de la base por la altura. Luego que conocemos, en este caso, conozco que esta pirámide, ojo, profesor, ¿cuál es la pirámide? Aquí está la pirámide, ¿no? Las pirámides de Egipto, como tú has visto. Esa pirámide, su base es un cuadrado, por eso aquí está el área de la base, mira. Su altura es 3. Así que
Sin ningún problema calculamos ese volumen de esa pirámide. Sin ningún problema. Ahora vamos a calcular el volumen de este paralelepípedo. Profesor, ¿esta caja que veo aquí es un paralelepípedo? Claro. La caja que tiene, por ejemplo, que contiene una refrigeradora o algún electrodoméstico. Pero el vendedor nunca te dice, ¿no? Llévate tu electrodoméstico en un paralelepípedo. No, ¿verdad? Te dice, te vas a llevar en su caja original, te dice. Pero eso se le llama paralelepípedo. ¿Y cómo se calcula? Simplemente el producto de sus dimensiones. Profesor, pero no entiendo qué cosas son dimensiones. En este caso, su ancho por su largo por su altura. Esas son las dimensiones de una caja, jóvenes. El ancho, el largo y la altura. Multiplicas ello y tienes el volumen del paralelepípedo. ¿Listo? Recuerden que el volumen, en este caso, me dan la longitud en... acá le hemos pasado todo a metros, así que acá tenemos que hacer esta corrección. Todo está en metros, porque le hemos pasado todo a metros. Aquí el volumen del paralelepípedo sería 6,4. También hacemos la corrección, todo está en metros. Bien. Entonces simplemente nos quedaría sumar ambos volúmenes. Entonces repito, ¿cómo encontró, profe, el volumen de la pirámide? Simplemente es igual, la fórmula es igual a 1/3 por el área de la base por la altura. Como el área de la base es un cuadrado, su área es fácil, ¿verdad? Y la altura es 3. El volumen del paralelepípedo, profe, ¿cómo encontró? Multiplicando el largo por su ancho y por su altura. ¿Ya? Bien. Volumen total, sumamos ambos, y ahí tenemos el volumen total que debe ser en metros cúbicos. Muy bien. Avanzamos entonces. Vamos al siguiente ejercicio. Acá vemos, jóvenes, nos habla de Joy, ¿no? Realizó una maqueta de una pirámide con base cuadrada. Ojo, la base es un cuadrado, ¿ah? Esta pirámide, profesor, pero yo no veo la base, profesor. Pero ya sabes que es un cuadrado su base, ¿ya? Bien, si su base es un cuadrado, jóvenes, lo que se puede deducir es lo siguiente, miren. Vamos a ver aquí lo que podemos deducir de este ejercicio. Bien, recuerden que tenemos una maqueta, jóvenes, con base cuadrada. Ahora, las aristas laterales forman un ángulo de 74 grados. Bien, si solo pintara las caras laterales, ¿cuántos centímetros cuadrados pintará? Dice. Si solo pintara las caras laterales. Ahora, una pirámide, jóvenes, de base cuadrada, ¿cuántas caras tiene? Tiene 4 caras, porque su base es un cuadrado. Yo quiero saber solamente el área de una cara y luego lo multiplico por 4 y listo. Se observa que la pirámide tiene 4 caras. Una cara es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué me dice que es una pirámide de base cuadrada? Ahora, AH va a ser perpendicular a BC. Vamos a trazar AH por aquí, ¿ya? Recuerden que AH viene a ser la altura del triángulo ABC, ¿ya? AH viene a ser la altura del triángulo ABC. Entonces trazamos esa altura AH. Por aquí trazamos la altura. Bien. ¿Qué nos damos cuenta ahí, jóvenes? Bueno, este 20 es la arista de la pirámide, ¿no? Lo que me doy cuenta aquí es, rápidamente me doy cuenta que el lado de este cuadrado tiene que ser 24. ¿Ya? Eso es lo que concluimos. Profesor, pero ¿cómo se puede concluir que el lado de ese cuadrado es 24? Lo que pasa que esta longitud de aquí que voy a resaltar, mira, este triángulo rectángulo de ángulo 37 grados acá, ¿ya? Yo tengo que la hipotenusa es 20. Entonces ya puedo saber cuánto vale esta longitud y esta otra, pues. Porque es un triángulo muy conocido, ¿verdad? Por esa razón, jóvenes, esta longitud será 12 y esta también será 12. El lado del cuadrado sería en este caso, este lado del cuadrado sería en este caso 24. Como ya tengo el lado del cuadrado, ahora me falta la altura ya tengo también que es 16. Entonces el área de una cara será, base por altura sobre 2, ¿no? Porque ya tengo la base que es 24 y su altura que es 16.
Recuerdo que 12 y 16 jóvenes hemos calculado porque gracias al ángulo de 37 grados. Profesor, ¿y dónde sale este ángulo de 37 grados? La mitad de 64, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber el volumen, tengo que calcular la altura de esta pirámide. Y acá formo un triángulo rectángulo, miren, de H y B. ¿Ya? Formo ese triángulo rectángulo. Donde esta longitud B se encuentra aquí. ¿Ya? Esta longitud B se encuentra aquí. Ya que esta es la planta, es un cuadrado, acá gráfico. Esta longitud B vendría a ser este 12. Y usando por Pitágoras calculo cuánto vale la altura, ¿no? Que sería en este caso 4 raíz de 7. Esa sería la altura. Y acá reemplazo, el área de la base es un cuadrado, 24 al cuadrado. La altura es 4 raíz de 7. Y ahí puedo calcular el volumen si me pidieran. Pero solamente me piden el área de las caras, de las 4 caras.